Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita, nuestro programa internacional que, como su nombre lo indica, orbita la Tierra. Vamos buscando temas, momentos, lugares para contarles cosas que habitualmente nos cuenta este individuo, que es nuestro astronauta reportero, y me acompaña, ya escuchó su sonrisa, Gabriela Valenzuela, como todas las semanas. Doña Gaby, ¿cómo le va? Muy bien, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están en sus casas? Hoy día tenemos hartas cosas de qué hablar, partiendo porque don Carlos Zárate se cortó el pelo. Miren qué maravilloso se ve con ese corte. Vamos a poner cara, dígalo de nuevo para poner cara de escéptico. Miren ese corte maravilloso. No, usted sabe que allá abajo en la tierra, pues la gente se fija mucho. Yo no me he dado cuenta que estaba un poquito, como dicen acá en Chile, si usted nos escucha en otra parte, chascón, un poquito con las mechas al aire. Decidí ir a la peluquería. Bueno, no hay más que esto, ¿no? Tampoco es mucho lo que hay para pelar. ¿Afirmó su asiento? Afirmé mi asiento. ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? Medio lleno, hay que ser optimista en la ¿Sí? vida. Entonces, Milton, a usted la dejó optimista, porque preveíamos una catástrofe de proporciones y finalmente resultó una destrucción de proporciones. Todavía no hay la valoración. Les recuerdo que esto se graba el jueves en Santiago de Chile, por lo tanto estamos al día siguiente, y que Florida con respecto a Santiago de Chile está una hora atrás. Entonces la evaluación que tenemos a esta hora de la mañana es muy preliminar. Hay mucho destrozo, 4 fallecidos, numerosísimos tornados a través de Florida. Y yo, ¿por qué digo el vaso medio lleno? Porque si hubiese sido un huracán categoría 4, la destrucción y el costo de vida habría sido muy grande. Sí, no, totalmente. O sea, igual siguen siendo proporciones catastróficas, pero al menos aterrizó anoche en la costa oeste de Florida en categoría 3. Bueno, vimos que luego descendió a 1, aumentó a 2, etcétera, pero aún así, que las autoridades lo venían diciendo. De hecho, encontré que fueron bastante drásticas en que decían, esto es un asunto de vida o muerte, dijo Biden. La alcaldesa de Tampa dijo, si se quedan se van a morir. Entonces, realmente estaban previendo una situación que iba a ser fatal. Pero usted sabe, voy a aprovechar eso. Yo prefiero ese enfoque de los meteorólogos. Esto puede ser potencialmente catastrófico, a este enfoque de, mire, cuídese. ¿Por qué? Porque si los vientos de Milton ayer tocando tierra hubiesen sido de 200, 220 kilómetros por hora, la categoría 4 de huracanes, según Saffir-Simpson, la destrucción habría sido mucha, el número de vidas habrían sido, de fallecidos habría sido mucho. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Bueno, yo tengo más edad que usted, eso no es ninguna novedad. No se nota. El tema de fondo es que yo recuerdo que hace unos 10 años, hablar de un superhuracán era un evento cada 5 o 10 años que nos concitaba mucha atención, porque a veces esos eventos incluían toda la franja Caribe, desde la isla San Andrés en Colombia hasta la propia Florida. Pero este año, en este lado del mundo, para no hablar de Asia, hemos tenido 3 superhuracanes en la misma temporada, con diversa intensidad, pero potencialmente peligrosos. Y a mí eso me lleva a un poco hablar con ustedes, con Gabriela, del tema del calentamiento global y del tema del poco cuidado que estamos teniendo con la atmósfera y lo mal informados que estamos sobre los efectos de nuestros descuidos. Porque de hecho no solamente son 3 en esta temporada, sino que los últimos 2 fueron en 2 semanas. Correcto. Entonces es impactante. El último fue el huracán Helene, que dejó muchísimos fallecidos. 220 muertos. Sí, yo tenía entendido que era más de 230. Bueno, en realidad ahí tenemos que verificar la cifra de lo que fue el catastro, pero además de los muertos hubo como 600 personas desaparecidas. Entonces sí, ahora para el huracán Milton lo que trataron de hacer las autoridades era que todos evacuaran, al menos en la costa oeste, para prevenir que esto pasara. Incluso las autoridades decían, yo vi un policía que lo encontré súper creativo, una recomendación que dio de que le decían a la gente, anótense con un plumón en el mismo brazo el número de teléfono, porque si ustedes están desaparecidos y nosotros los encontramos, tenemos a quién contactar. Pero fuera de eso, claro, un poco a lo que tú vas, que es un tema mucho más macro, que es el calentamiento global, que de hecho yo hablaba con un meteorólogo, Gonzalo Espinosa, que le tengo mucho afecto. Amigo mío, personal. ¿Sí? Bueno, él buen siempre tipo. a mí me da las entrevistas y es un Muy seco. buen tipo. Y él justamente me explicaba que esto tiene mucho que ver con el calentamiento global y que, bueno, yo no soy meteoróloga, pero el tema de la calidez del agua
hace que todo este fenómeno finalmente se acreciente mucho más, provoque inundaciones catastróficas. Que al final lluvias repentinas, lluvias relámpagos son peligrosísimas. Claro, porque al final no solamente son los vientos del huracán, sino que las inundaciones, las lluvias. También nos decían que los escombros de Helene, ahora en este nuevo huracán, terminaban siendo proyectiles que todavía estaban en la calle. Entonces, un montón de riesgos. Hay varios temas que tratar. Uno, en el Golfo de México, la temperatura promedio del agua llegó a 30 grados centígrados. Bueno, usted dirá, qué rico, 30 grados centígrados, rico ir a la playa. Gaby conoce Cancún, le gustó. Yo soy de aguas cálidas porque viví en el Caribe. Pero hay un detallito. Cuando viene un sistema de baja presión, ¿ya? Porque esto empieza por depresión tropical, tormenta tropical, categoría de huracán. Ese es el tránsito. ¿Dónde se alimenta esto? Se alimenta de agua. ¿Por qué? Porque los vientos rozan el mar y esa agua que se llevan para arriba se convierte en energía. ¿Por qué se va ampliando? A medida que la presión interna comienza a bajar. Baja la presión, aumenta la velocidad. Y ayer hubo un detalle que nos lo contó en Tele 13 Digital en vivo, nuestra corresponsal en Washington, Natalie Salas, nos dice, mire, Milton pasó de categoría 1 a categoría 5 en menos de 18 horas. Lo habitual que usted tenía, por eso uno va y revisa la trayectoria, es decir, está en este punto, va a este punto, de aquí se va a demorar, no sé, 13, 14 horas, va a estar en categoría 3, pero nunca tan rápido. Ahora, ya pasando Florida, que es la situación cuando usted nos vea esta tarde, Milton está sobre el mar y seguramente va a recuperar fuerzas sobre el mar. Lo que no sabemos es si su trayectoria se va a torcer o va a seguir en una línea paralela que va rumbo al pedazo final de África, es decir, mirado el mapa, si usted ve el mapa, aquí está África, el volcán va para allá, y eventualmente parte de las paredes más débiles, de las externas, pueden provocar lluvias en prácticamente toda la costa oeste de los Estados Unidos, todo el lado de Nueva York, ese lado de Nueva York y eventualmente en Europa. Eso a mí me preocupa mucho. Sí, no, totalmente. Y aparte que, ¿sabes qué? A mí lo que más me preocupa de todo, bueno, obviamente fuera de las personas que estén a salvo, por supuesto, en este huracán, es el tema de que con todo lo que está ocurriendo con el calentamiento global, con la contaminación, etcétera, ¿sabes que realmente es tan poco lo que estamos haciendo? Yo no sé, bueno, me recuerda una película que se llama No mires arriba, Don't Look Up, no sé si la viste, de Leo DiCaprio. Yo estoy mirando arriba. Ya. No lo hagas, no, mentira. Y hablaba justamente de todo este tema de que, en la película, unos investigadores, que era Leo DiCaprio y Jennifer Lawrence, para los que la vieron, descubrían que llegaba un meteorito y que iba a destruir el planeta. Y estaban súper preocupados y le fueron a avisar a las autoridades como, tenemos malas noticias, no sé qué. Y las autoridades como, ya. Y como que no pescaron, empezaron a hacer publicidad con el meteorito, hubo manifestaciones, no mires arriba, no creas, esto solo para asustarnos, no sé qué. Bueno, eso es normal en esto, ¿no? Exactamente, es lo que ocurre en la realidad, es una crítica total. Me quitaste una cosa que iba a decir, se me fue. Usted sabe que uno, a veces las ideas se empiezan a dar vuelta y se van, pero gracias por traerla de vuelta. Cuando usted es un meteorólogo, Gonzalo Espinosa, Gianfranco Marcone, que son tipos serios que estudian, le dice que algo es peligroso, es peligroso. Un meteorólogo no es un adivino. Él formula un pronóstico de acuerdo a cierta evidencia que tiene. ¿Por qué lo digo? Porque nos ha pasado esta temporada varias veces acá en Santiago, no va a haber lluvias y no llueve. Los meteorólogos da lo mismo, no hay que creerle, no tienen ni idea. Pero el día que llueve y llueve en serio, ¿quiénes tienen la culpa? Los meteorólogos. Ahora, volviendo a lo que decía Gaby del tema de cómo estamos abordando el calentamiento global, yo creo que hay conciencias que no se tienen. Hay industrias que van a tener que cambiar su forma de producción para evitar que nos siga afectando. Pero el tema de fondo aquí es que usted y yo, y mucha gente que nos ve, somos hormiguitas en este cuento. Ese calentamiento global no pasa porque usted deje de consumir carne de vacuno, que lo puede hacer si quiere, no pasa porque usted no compre plástico, lo puede hacer si quiere, eso pasa porque usted tome todos los hábitos correctos. Claro, vamos a cambiar cuando 100 millones de hormiguitas nos pongamos de acuerdo y lo hagamos, pero los responsables de esto no están haciendo mucho. Entonces, cuando yo veo esto, me quedo pensando, digo, se darán cuenta que es que no hay una fotocopia de la Tierra como la conocemos. De hecho, no es la Tierra en la que yo nací, hace ya un poco de años. Es otra Tierra, y la que le vas a heredar a tus hijos es otra Tierra. Sí. Oiga, de pasada tenemos a alguien a quien saludar.
al hijo de Ivana López, nuestra editora internacional, a León. León, te mandamos un beso, un abrazo, bienvenido a este planeta. Bienvenido al mundo. No está muy auspicioso, pero los del Inter del 13 estamos felices porque tenemos sobrino honorario. Sí, dicho eso, sigamos con lo que estamos hablando. Bueno, hablando de las nuevas generaciones, también vi un video en redes sociales que me llamó mucho la atención, que era de un estadounidense ahí en Florida, que ve los tornados, porque bueno, además del huracán provocó muchísimos tornados que dejaron destrozos terribles. Y esta persona, que era un hombre, sale de su casa y mire, oh, el tornado, no sé qué, miren, y llama a los hijos, llama a la esposa, miren, vengan a ver. Y yo decía, ¿cómo en vez de refugiarse, decir, todos entren como a cubrirse, él llama a su familia a que salga? O sea, ese es el nivel de desinformación y de que no le están creyendo a las autoridades del peligro que realmente... Oiga, usted es muy generoso. Yo estaba pensando en otra palabra totalmente diferente. Bueno, uno tiene que mantener la compostura acá. No, yo estaba pensando en una palabra que comienza con E y termina en Z. ¿Quieres saber cuál? Esa misma. Cuando usted le dice al otro, bueno, yo estaba pensando en la... Vamos a ponerte un pip. No, si no es un insulto mayor. Ahora, para ir cerrando el tema de Milton, aquí yo creo que... Y hubo otra cosa de Milton que se nos escapó, pero ya la agarramos. Se convirtió en tema político en Estados Unidos. Todo, como todo. Pero el tema de fondo es que aquí, cuando hay una emergencia, lo que yo necesito es enfrentar la emergencia. No necesito tirarle porquería al gobierno de turno, el que sea, porque están en juego vidas humanas. Porque hay gente que se distrae en esa pelea y que se queda con la desinformación como si fuera cierta. Pero es que es muy difícil que eso, bueno, de partida que en Estados Unidos, en realidad en todos los países, pero sobre todo en Estados Unidos todo se politiza, y además que también hay que considerar que el 5 de noviembre son las elecciones. Martes 4. ¿No es el 5 de No, noviembre? a ver, yo lo chequeo. A ver, apostemos. Siga. ¿Quién da más? Siga. Ya, bueno, la cosa es que las elecciones... Elecciones en Estados Unidos. Es vamos a... Redoble de tambores. El 5. El 5 de noviembre. Pero es un martes, estamos empate. Jalisco no se raja. Dejémoslo en empate. Pero bueno, la cosa es que queda muy poco para las elecciones en Estados Unidos. El primer martes de noviembre. Tal es cual. siempre elección. Sí. Y eso, entonces obviamente que esto es algo que van a aprovechar los candidatos para, por supuesto, hacer campaña, lo cual es lamentable, pero es inevitable que pase. Sí, lo que pasa, para ir cerrando el tema de Milton y avanzar con el segundo tema de hoy, que nos encanta a los dos, tiene que ver con que usted no le da tiempo a la gente en medio de una emergencia de chequear que lo que está diciendo es correcto. Por lo tanto, si usted miente, pues miente, como decía Goebbels, ¿no? Miente que algo de eso va a quedar, y algo de eso queda. Claro. Entonces, este es un tema que requiere de mucha seriedad. Incluso, te cuento que cuando vi la evacuación de Tampa, sobre todo en Tampa, la I-75, me llamó la atención lo ordenados que son. Tú no viste ningún auto por la berma, nadie iba corriendo, iban todos a una velocidad estable, ordenados. Pues aquí las evacuaciones las hacemos con los incendios encima y las lluvias encima. Tenemos mucho que aprender de ese tipo de conducta. Oiga, 14 estados en Estados Unidos demandaron a una empresa china por los efectos mentales que un programa tiene en los adolescentes. Yo quiero hacer un punto aquí. Yo no estoy a favor o en contra de las aplicaciones. Las aplicaciones son como tal aplicaciones. Quienes utilizan las aplicaciones son los que finalmente sufren los efectos de eso mismo. Pero sí estoy en contra de la manera descarada como nos han ido amañando el consumo en redes, el famoso algoritmo. Estábamos hablando de TikTok y esta demanda de 14 estados de los Estados Unidos con respecto al hecho cierto de que han fallecido adolescentes en retos estúpidos, que se reputan de estúpidos del comienzo, pero que se cumplen, chicas que se van a hacer cirugías plásticas que no necesitan, porque el algoritmo le muestra unas muchachas de un cuerpo espectacular y qué sé yo, el canon de belleza es discutible, muchachos que pelean con sus padres porque algún influencer de estos nuevos le dice que es saludable pelear con los padres, etc. A mí me parece que es de suma importancia que hablemos, que nos tomemos el espacio para hablar de TikTok y de las redes sociales, y lo invitamos a usted, si le parece, converse con sus hijos, converse con su entorno sobre eso que está pasando, Gaby, porque a mí me parece peligrosísimo.
Mira, yo aquí en este tema tengo conflicto de interés, ¿no? Sí sé, yo también. Porque a mí me encanta TikTok, yo de hecho soy TikToker. Ya. Sí, lo admito. Foodie. A mí me encanta, lo uso como generadora de contenido y además lo uso como consumidora del contenido de TikTok. Pero sí hay muchas cosas que veo que me preocupan. Pero antes de entrar en eso, yo sí quería hacer una aclaración en el tema de Estados Unidos, que son 14 los estados que están demandando TikTok, que en el fondo igual hay que considerar, yo creo, es mi opinión personal, hay que considerar que Estados Unidos siempre ha tenido una guerra con China. Y siempre ha creído, y lo que ha dicho hasta ahora es que a través de las redes sociales chinas como TikTok, China trata de espiar a los estadounidenses y a los consumidores. Han tratado de banearlo incluso varias veces. Prohibirlo, censurarlo. Entonces, también creo que sí es peligroso y que tienen razón en que es una plataforma que fomenta o que descuida la salud mental de los menores de edad. Pero también creo que tiene un poco de política internacional ahí, en una pelea constante que ha tenido Estados Unidos con China. No sé qué opinas tú. A ver, Te puse en aprieto. No, a mí me ponen aprietos. Chile cuando no hace goles juega hoy con Brasil, entonces estamos medio inquietos con eso. Y nos volvemos a ilusionar. Obvio, somos masoquistas. A ver, yo voy a establecer un punto con Gabriela que es el siguiente. Yo no te voy a discutir si es que TikTok espía o no espía gente porque no estoy en posición de discutirlo. Porque a mí me da la sensación que si eso está detrás, hay un tema industrial en el que yo no quiero entrar. Pero yo me mantengo en que el dichoso algoritmo, que no solo lo aplica TikTok, lo aplica Google, lo aplica Facebook, lo aplica Instagram, lo aplica Chrome. Uno navega y dice, quiero unas zapatillas para correr. La próxima página que abras, a todos los columnas y por todos los lados está llena de zapatillas, eso es algoritmo. Eso mismo, sí, de hecho, como hablando de espionaje, el mismo Apple, los iPhone y los smartphones ahora, hasta escuchan, y esto está confirmado por el mismo Mark Zuckerberg, de que los celulares te escuchan. Por ejemplo, si yo hablo todo el rato de una marca, o no sé, por decirlo, de zapatillas de correr, y después capta eso el micrófono y me muestra zapatillas de correr en publicidad. Yo quiero hacerte una pregunta, porque además me sirve bien, espero haber respondido tu pregunta. Yo te tengo otra pregunta. Reconocida TikToker porque te gusta, trabajas y eres generadora de contenido, yo los he visto. Consumes contenidos, sí. Pero tú tienes una ventaja que un chiquito de 15 años no tiene. Tienes un desarrollo mental, una carrera universitaria, un grupo en el que trabajas, en el que si tú haces algo extravagante, lo más probable es que alguien se acerque y te diga, oye, Gaby, esto como que no. Yo creo que la demanda tiene mucho asidero, sobre todo en el tema de los challenges, que son muy peligrosos, pero el tema del manejo mental, o sea, ¿quién le puede decir? Yo no soy un ejemplo de ser un tipo esbelto, ni mucho menos. Mi vida ha sido así desde que tengo 18, 19, 20 años, 22, que dejé de jugar y me empecé a engordar. Y yo manejo mi gordura y ustedes son testigos que yo me tomo el pelo constantemente. ¿Qué pasa si tú no tienes el equilibrio mental para enfrentar eso? Porque lo que sí la aplicación tiene que ser responsable no es de quién la usa, es de los efectos que provoca. Pero ahí te hago una contrapregunta. Ay, María. Atento, copiloto. En ese sentido, entonces, ¿no tendría que estar demandando a todas las aplicaciones de redes sociales? Yo no sé, vuelvo y te digo, yo no sé si los 14 estados van a colocar esa demanda contra todas las demás redes. A la que yo particularmente más miedo le tengo es a TikTok. Sí, yo a Twitter. Por Twitter, yo ya no estoy en Twitter, por si acaso. Bueno, hay un perfil mío en Twitter, recibe mensajes muy amistosos, la gente me quiere mucho, me escribe cosas muy lindas, pero no lo uso. Pero tengo mucho miedo a TikTok porque no tiene contrabalance. Yo en Instagram puedo decidir a qué seguidores prohibir o restringir y el seguidor no se entera que tú lo sacaste de en medio. Eso me parece una herramienta relativamente sana. Pero en TikTok, ¿quién te protege a ti? Un niñito, un sobrino de 8 años. Lo que pasó aquí en el sur, en Conce, el desafío ese de la ballena azul que le costó la vida a un niñito.
Por más que dijimos en televisión que era peligroso, que no correspondía, que no lo hicieran, murió un niño, de eso estoy cierto, y deben haber muerto un par de niños en Chile con respecto a eso. Entonces hay un momento en que a donde quiero llegar es que la sociedad tiene que aprender a cuidar eso. Las aplicaciones no son niñeras. Yo no le puedo pasar a un niñito de 3 años un celular para que se entretenga. Y yo creo que de pronto esa demanda tiene algo de industrial. También apunta a lo otro, ¿o no? Sí, claro, es que ahí es difícil porque yo todavía no soy madre, ojalá algún día hacerlo, pero pienso que, claro, también es fácil decirlo quizás. No sé si... Porque además los niños están muy expuestos. O sea, no solamente es lo que los padres pueden controlar desde sus casas, sino que es lo que ven en los colegios, con los compañeritos que tienen celulares, que todos usan redes sociales y que el niño te va a venir a preguntar, mamá, ¿por qué yo soy el único de mis compañeros que no tiene Instagram o no tiene TikTok? Y usted tendrá que contestar con la firmeza que le corresponde, porque para eso usted ejerce de eso. Que no. Le voy a hacer una pregunta. Estamos de pregunta y respuesta. Cuando usted era adolescente, no hace mucho, ¿había una línea roja de permisos que usted no podía cruzar con su mamá? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Adolescente? ¿Qué edad? Adolescente. Que depende. No, rebelde estamos claros que fue. Aquí tengo una, por ejemplo. Una línea roja, pero muy roja. Es un buen ejemplo. A mí mis papás nunca, jamás en la vida me dejaron quedarme a dormir en una casa de una amiga, Ya. lo cual era muy común. Espérame. Stop, please, disculpa. Línea roja, ¿no? Aquí está, miren, ahí está la línea roja. No es esta línea roja. Y cuando Gabriela muy inocentemente iba donde se puede decir, pero mamá, Pepita, Florinda, Martina y Juanita se reúnen, ¿y por qué yo no puedo? ¿Cuál era la respuesta? Decían, no, porque ¿para qué si tienes tu casa? Pero no me decían la verdad, obviamente. Ya. Donde yo voy es que los hábitos se arraigan en la casa. Los hábitos no son responsabilidad del papá de Pepita, no, son mi responsabilidad. Sí. Yo soy el que fijo las líneas. Entonces, más allá de esta cosa moderna que se instauró, que los padres son los tiranos, toda esta cosa moderna, pues si usted no pone las líneas rojas y su chiquito se pierde en canciones que no entiende y su chiquita se pierde en modelos de belleza que no entienden y no le corresponden, ¿usted le va a echar la culpa a la aplicación? Claro, o a los padres. A los padres, evidentemente. Entonces, ¿por qué escogí este tema? Este tema es bien difícil, iba a ser una palabra muy castiza, pero dejémoslo en bien difícil, por una razón bien simple. Porque sentados uno al lado del otro, nosotros somos 2 generaciones. Yo tengo una edad suficiente para ser, lamentablemente, papá de una persona de la edad que tiene la Gaby, y me parecería muy bien hacerlo, y de hecho soy padre de 2. Pero siempre se fijaron unas líneas rojas que eran las que uno quería o entendía que se tenían que fijar. Yo, si quiere, le cuento una mía. A ver. Jamás de la vida, hasta más o menos los 14 años, 15, pude ver televisión después de las 8 de la noche. Digo noche porque vivo en Bogotá. En Bogotá a las 8 de la noche está oscuro, es 8 de la noche, aquí es 8 de la tarde. A las 7:59 o se apagaba el televisor o yo me tenía que ir a mi cuarto a entretenerme, a leer, a lo que fuera, porque no se podía ver televisión. Sí, la verdad es que ahí sí te doy el punto porque con este mismo ejemplo personal que yo di, que claro, jamás mis papás me dejaron quedarme a dormir en casa de amigas. Y justamente lo que tú me decías, o sea, yo le decía a mis papás, o mamá, ¿por qué? Si todas lo hacen, ¿por qué yo no puedo una vez que tienen? No, si tú tienes tu casa, tienes tu casa. Y yo no entendía, nunca entendí. Y después cuando crecí, me di cuenta por qué era. Y era porque, bueno, ahora obviamente con tantos casos que han salido de lamentablemente abuso infantil, que es tremendamente común, más de lo que uno quisiera, y sobre todo en casas de gente que uno no sabe quién vive ahí, si vive un papá, un tío. No, eso es correcto. Uno no tiene idea, entonces no me querían exponer a que eso me pasara. Está bien. Y claro, pues yo después de años entendí eso. Y nunca a mí me dijeron y nunca lo había entendido. Entonces, claro, lo mismo podría aplicarse a las redes sociales, que quizás el niño o la niña no va a entender inmediatamente, pero que a la larga les va a hacer una protección a largo plazo. Lucía, le tengo otra pregunta. Su señoría ha dicho que no es madre, pero ha dicho que quiere serlo. Aprovechándome de eso, estaba acordando de cuando estudié Derecho, aprovechándome de eso, yo le quiero preguntar si usted a su hijo o hija
le va a colocar líneas rojas. Sí, obvio. ¿Cuáles? Preliminarmente no lo sabemos, no sabemos si lo sea, si resulte, pero una línea roja, digamos, preliminar, y yo le cuento otra línea roja que también tuve con mis hijos. Es que todavía, o sea, no sé, todavía ni... Pero alguna habrá. Todavía ni me caso, que todavía no estoy pensando en la línea roja. Por eso estamos hablando en condicional, porque ¿sabe qué? La educación de los hijos no comienza cuando el hijo nace, comienza cuando uno vive. Y cuando uno empieza a ver conductas que a uno no le llaman la atención. Pero más importante para mí que las líneas rojas son dar un buen ejemplo. Y yo creo que eso es lo principal. O sea, si nosotros con mi pareja, que ambos queremos ser padres, damos un buen ejemplo, los niños van a seguir ese ejemplo y van a vivir de acuerdo a la vida que nosotros le estamos mostrando, ¿no? Protesto, su señoría. Espero. Protesto. ¿Por qué? El ejemplo sirve. Porque estamos hablando de comportamiento, que es una cosa que tiene muchas variables. Por ejemplo, alguna vez de la vida, alguien que habla fue una fiesta, tendría 18, 19 años, se me fueron los tragos. La pasé mal, ¿no? Yo nunca vi a mi papá tomado en la casa, mi mamá no tomaba, y yo resulté borracho en una fiesta a los 18. Hay gente que ha resultado borracha más temprano, porque he sido testigo de eso. La pregunta es, ante un comportamiento determinado, voy a cambiar la pregunta, por eso dije que me acordé cuando era abogado. Ante un comportamiento determinado, ¿cuál sería tu línea roja? Porque yo sí te puedo contar una mía. A ver, cuéntame. Cero intimidad con las visitas. Las visitas en mi casa se hacían en el living. Hacer visita en el cuarto de mi hija o de mi hijo era prácticamente imposible hasta que cumplieron una edad a la que correspondía y yo entendí que pues no podía seguir impidiéndolo. Pero puse una serie de líneas rojas con respecto a eso, porque las líneas rojas lo que buscan es evitar precisamente de lo que comenzamos a hablar. Yo no estoy evangelizando a nadie, usted ponga, si quiere poner líneas azules o verdes o lo que fuera, pero sí le advierto que cuando usted le entrega un celular a su hijo y se lo quita de encima, porque eso yo lo he visto hacer. Hay gente que va a un restaurante y lo primero que saca el celular se lo pasa al niño para que juegue. Usted hágase responsable. Porque los efectos que ese aparatito tiene sobre la vida de su chiquito son responsabilidad suya. Sí. Bueno, igual ahora estamos hablando, por supuesto, de las partes negativas, porque también de seguro hay muchos aspectos positivos. Pero claro, en este sentido nos enfocamos obviamente en ese ámbito. Ahora, antes de despedir este tema, porque nos queda otro que es más denso, este era como el tema liviano de hoy, o sea, imagínense el que viene. Hay una cosa que es súper clara. Uno a los hijos, además de quererlos y educarlos, los tiene que proteger. Creer que el papel de padre está cumplido con educación, ¿cierto? Y con la vivienda y con la comida, cumplió, yo abriría un compás de espera y me autocritico a veces en eso mismo. Entonces yo creo que esto de los 14 estados de Estados Unidos, que derivó una cosa más doméstica de maneras de ver el mundo, es una cosa que quizá a usted le convenga discutir con sus hijos. Le convenga colocarlo en una reunión de padres de familia, le convenga explorar en cuáles grupos sociales está metido su hijo, su hija, cuáles son esas conductas que usted cree que usted le tiene que reforzar para evitar situaciones. Porque ya una vez que se te instaura, por ejemplo, el caso de la estética, decisiones estéticas, es muy difícil combatirlas. ¿Sí? Podemos estar de acuerdo en algo. Estamos de acuerdo en mucho. De hecho, Copiloto hoy está sorprendido de lo de acuerdo que estamos. Lo estoy mirando aquí por la rendija. Me está mirando con cara de no me diga. A ver. A nosotros no nos gusta analizar los temas. Lo que estamos buscando son puntos de conversación en que nos reímos, nos tomamos el pelo, pero los temas siguen siendo profundos y siguen siendo tratados como tal, con cierta licencia que nos da el hecho de que usted sabe quiénes somos. Estoy muy preocupado esta semana por el bombardeo israelí a Damasco, en Siria. Y no estoy preocupado porque Israel lo haya hecho, me preocupa siempre, lo hacen seguido, no es que tengan una lógica de no bombardear. Y estoy hablando suponiendo que haya sido Israel, porque Israel no aceptó nada con respecto a ese bombardeo. Murieron 7 personas en un edificio que según las autoridades sirias era habitado por civiles. ¿Por qué estamos preocupados? Porque yo creo que ahora sí hay una sombra de guerra en toda la región y una guerra muy poderosa que en ese vientos huracanados de guerra, para hablar de Milton en términos de guerra,
puede arrastrarnos a todos sin ninguna contemplación. Sí. Yo creo que igual algo que habría que quizás no explicarle, hay gente que puede que lo sepa, hay gente que puede que no esté enterada de todo, porque es un tema súper complejo, eso se entiende. Pero sí yo quisiera poner un punto de que hay que pensar que Israel está al medio y está rodeado por una alianza de agrupaciones pro-iraní, que son de tendencia islamita. Entonces todas estas agrupaciones están, por decirlo así, apadrinadas por Irán, que es la gran potencia, que es el país también más grande. Irán protege a todas estas distintas agrupaciones paramilitares más pequeñas, como por ejemplo Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, en Siria son los hutíes, parece. No, hutíes son del otro lado, son de Yemen. Pero tiene razón, hay un movimiento político sirio que es respaldado por Irán. Claro. Entonces ese es el gran miedo, porque finalmente Israel, que también tiene grandes aliados, tiene Estados Unidos, tiene Occidente, está muy bien respaldado también, pero geográficamente está muy solo. Entonces el problema es que, claro, empezó esta guerra con Gaza, que era lo más próximo. Después ya se empezó a... Bueno, igual siempre se bombardean entre toda la región, pero estos bombardeos un poco más recientes, con el Líbano este último año, se metió Irán, que era uno de los grandes miedos, y estamos viendo estos bombardeos por las otras regiones del sur y de los otros sectores. Entonces finalmente se está volviendo una tremenda guerra en Medio Oriente a nivel ya como regional, y eso es terrible, podría convertirse en algo mucho peor. Bueno, los norteamericanos, estadounidenses, porque los norteamericanos son canadienses, mexicanos y estadounidenses, eso es Norteamérica, tienen un término los gringos que se llama full-blown war, es guerra a gran escala. Varios detalles para ordenar acá. En el caso de Hamas era una división política y armada de un movimiento político inicialmente. Hamas le ganó las elecciones al partido de Yasser Arafat en su minuto, y Haniyeh, que fue asesinado o murió bajo bombardeo israelí, como usted lo quiera colocar, porque tengo un punto que hacer después. Haniyeh se hizo fuerte en Gaza y se tomaron Gaza y expulsaron a los partidarios de la Organización de Liberación Palestina rumbo a Ramallah, donde está Mahmoud Abbas. Ese punto ya está resuelto. Vamos al Líbano. El Líbano es un país cuyo gobierno está sojuzgado por Hezbollah. Hezbollah respaldado por los ayatolás de Irán, lo acabamos de ver, y Hezbollah incluso con una potencia de fuego superior a la que tiene Hamas. Los líderes de Hezbollah han muerto bajo armas israelíes o han sido asesinados por Israel. Usted colocará el acento que le corresponda. Y el bombardeo de Damasco, donde yo entro y me entro a preocupar, es que quien está detrás de Bashar al-Assad es Rusia. Y por lo tanto, el único gran árbitro que queda en esta pelea es China. China, que lleva mucho tiempo tratando de convertirse en la gran potencia global, superando incluso a Estados Unidos, en este minuto, aunque usted no me crea, tiene una herramienta poderosísima, que es los contactos que tiene con Moscú por un lado, Moscú-Siria, y los contactos que tiene por el otro lado, medio quebrantados con Estados Unidos y contactos hacia el mundo árabe. Una de las cosas que a mí me llama particularmente la atención y me quiero hacer responsable, hablo por mí, es que cuando uno analiza la situación en Medio Oriente, uno tiene pleno derecho a criticar lo que está pasando, uno informa y tiene opinión, si los periodistas tenemos opinión. Y muchas veces la decimos, yo no tengo por costumbre quedarme callado, yo siempre digo, hablo a título personal y digo lo que quiero decir. Eso no me convierte en enemigo del sector al que estoy criticando. Sí, cuando a mí me dicen, han muerto 42.000 personas en Gaza, yo esa pregunta la he hecho varias veces, allá y acá. ¿Cuántos de esas 42.000 personas eran terroristas? Ya. Cuando han muerto más de 1.000 personas en el Líbano, voy a hacer la misma pregunta. Y eso no me convierte en enemigo del Estado de Israel como tal, me convierte en opositor a una forma de manejar la situación y no me convierte, lo que es muy especialmente para aquellas personas que creen que nosotros somos anti todo porque criticamos algo. Lo mismo lo menciono del lado árabe. Cuando yo critico a Hezbollah o a Hamas, más allá de, entre comillas, poder interpretar o leer
una posición que tiene que ver, que quieren salir de la ocupación. Hay métodos con los que yo no estoy de acuerdo y lo voy a decir siempre, el terrorismo para mí no es una herramienta. Entonces, que fue el festival del desierto. Entonces, yo creo que hay un minuto de la vida en que hay que empezar a preocuparse, más bien que preocuparse, porque nos tenemos que ocupar de cómo se va a dar ese contacto, cuál es la forma novedosa en que se puede resolver este conflicto, porque este conflicto es esencialmente político. Sí, no, absolutamente. Pero es que el problema también es que han ya propuesto varias propuestas, valga la redundancia, de acuerdos, pero ni una de las dos partes lo quiere aceptar. Es que, a ver, cuando allá por los décadas del 40 Naciones Unidas decidió repartir Palestina, había un momentum, como dicen de nuevo los estadounidenses, que era bien importante. El mundo venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial, habían muerto millones de judíos a manos de los nazis en los campos de concentración, y Naciones Unidas, con aliado de muchos países, estimó que había que partir Palestina para que se conviviese en paz. A los palestinos no les gustó, pero no hay ninguna evidencia científica que es que los dos no hayan convivido antes pacíficamente en ese territorio. Y la división que hizo Naciones Unidas, mirada en el año 2024, lo dividió en 6 pedazos, 3 para cada uno, bien, sin ninguna conexión entre sí. No hay ningún estado, usted imagínese que dividan a un problema parecido y dividen a Chile en 12 pedazos, 6 para uno y 6 para el otro, y ningún pedazo toma contacto con el otro en ninguna parte. Ahora, no hubo en su minuto ningún intento de unificar algún grado de criterio, algún grado de cercanía, algún grado de cómo resolver algunas situaciones. Acuérdate que Israel menciona que tiene una época que se llama la Guerra de Independencia, cuando todos los países árabes se pusieron de acuerdo y lo atacaron al comienzo del Estado de Israel. Ahora, Israel ganó esa guerra. Claro, pero más allá de ganarla, Gaby, es esta sensación que es tan desagradable de ser testigo de algo que uno tiene que contar, pero si expresa preocupación es malo, y si no la expresa es malo también. Es difícil. Es difícil, sí, para uno como periodista complicadísimo, que trata de poner las cartas sobre la mesa más que nada. Claro, la idea no es finalmente atacar solo a uno, atacar solo a otro, atacar a ninguno, sino que informar de lo que está ocurriendo. Obviamente es una guerra tiene 2 bandas y incluso más de 2 bandos, entonces, bueno, es complicado el tema. Nosotros obviamente queríamos hablar sobre esto, poner el tema sobre la mesa, porque lamentablemente están muriendo civiles, lo cual es un punto importante, y ojalá que las personas que viven allá puedan estar resguardadas. Hemos visto que tienen búnkers en sus casas, que escuchan a las sirenas, que tienen víveres ahí guardados. Ese es un lado. Pero claro, obviamente también hay millones de gente desplazada, fallecidos, entonces es un tema muy complejo, que obviamente no lo vamos a resolver acá hablando desde nuestro podcast, pero que nada, vale la pena, yo creo, hablar. Para redondear, usted sabe una de las cosas que más me fascina de ser periodista. A ver. Esta capacidad que tenemos de plantear escenarios, de no colocarnos ni aquí, ni allá, ni arriba, ni abajo, sino verlo. Lo que hemos hecho con Gaby hoy es ver un escenario muy complejo. A mí me anima que no mueran más personas. Me anima que el mundo, que la Gaby le va a heredar con algunas líneas rojas a su hijo o hija cuando llegue, o a León, el hijo de Leivana, se encuentre con un mundo un poquito más amable. Bueno, hoy le mandamos un saludo a Major Tom, que está en una tarea especial. Hoy hemos tenido a cargo del control del vuelo a nuestro copiloto, Mati Holguín. Muy buen copiloto, pasamos rozando la tierra. A este caballero lo dejamos encargado de contenidos para la próxima semana. So long. Listo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Au revoir. Goodbye. It has been a pleasure. Nos vemos.